tardes. Pues nada, vamos a iniciar esta segunda mesa de la tarde que lleva por título Silencios cómplices. No era la intención crear aquí unos como muy críticos, ¿no? Para que no sin nada, sino era un poco la idea de, bueno, salir un poco de poner títulos muy evidentes y jugar un poco con el doble sentido de estos enunciados. La escritura de los dos invitados que tenemos aquí, Mónica Gustova e Ignacio del Valle, como género, pues bueno, tiene poco en común, en tanto que Mónica principalmente ya trabaja más desde trabaja más desde lo que sería la biografía novelada, la crónica literaria también, yo diría. En cualquier caso podemos decir que ella, al menos hasta donde yo conozco, principalmente ella escribe no ficción, o buena parte de su obra sería no ficción, teniendo en cuenta por lo menos las obras La vestida para un baile en la nieve, Las rosas de Stalin, etc. En el caso de Ignacio del Valle pues es diferente, él trabaja más desde la ficción, pero siempre tomando como base argumental la historia contemporánea, concretamente, sobre todo en la tetralogía no sé si son... Porque tienes una... Exacto, había una que se publicó en el país. La última se publicó en 2016, pero después publiqué una novela por entregas en el país. Efectivamente. Pues bueno, son las obras protagonizadas en este caso por el sargento Arturo Andrade, y todas estas obras están ambientadas en el periodo que va desde la Guerra Civil Española hasta la posguerra. Sí tienen en común una cosa importante las obras de ellos dos, y es que nos permiten conocer determinados hechos de la historia que a fecha de hoy todavía siguen siendo un gran misterio, o siguen siendo todavía temas como bastante escurridizos, ¿no? Podríamos decir que en el caso, por ejemplo, de Mónica Gustova, en su obra concretamente Vestidas para un baile en la nieve, nos habla sobre la situación de las mujeres en el Gulag, excepcional, porque si bien se ha escrito tampoco mucho, ahora hablaremos de este tema, sobre el tema de los campos de trabajo de la Unión Soviética, específicamente sobre mujeres, puede que sea el único libro que trata este tema. En el caso de Ignacio del Valle, en su novela Soles Negros, dentro de una trama de ficción, como base histórica aparece la desaparición de los niños de aquello que se vino a llamar los centros de auxilio social, en la época de la posguerra, en la que, como sabéis, y si no lo sabéis ahora hablaremos de todo esto, pues el gobierno franquista lo que hacía era apartar a los niños recién nacidos hasta los 3 años, los tenían con sus madres en las inclusas y luego se los quitaban para dárselos a familias afines al régimen, de tal manera que bueno, se creaba este colectivo de niños desaparecidos. Hablaremos de todo esto. Bienvenidos los dos. Gracias. Gulag es un acrónimo, en realidad, pensamos que es un lugar específico, pero el Gulag es un acrónimo que son las siglas que denominan a la Dirección General de Campos de Trabajo y al sistema soviético de trabajos forzados en sus diferentes variantes. De manera oficial, y aquí ahora yo le pregunto a Mónica, se crean en abril de 1930 y oficialmente se disuelven en enero del año 1960. Y por allí pasaron, no se sabe muy bien, pero se habla que como mínimo 2 millones de personas. Yo no sé si estos datos son así, Mónica, si realmente en el año 1960 los campos de trabajo, a efectos oficiales, se terminan o si realmente eso continuó años después. Buenas tardes, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, José Luis, y bueno, una compañía inmejorable. Sí, pues aquí me parece que hablamos de la memoria histórica bastante, que es lo que creo que los dos intentamos hacer en nuestros libros. Yo lo he hecho en mis últimos libros, tanto en las novelas como en los libros de no ficción, como es este es un libro de no ficción. Es un libro periodístico que de alguna manera puede enganchar con lo que hemos tenido, la sesión que hemos tenido anterior, ¿no? Donde se hablaba de viajes y de periodistas haciendo viajes y todo esto, ¿no? Porque nosotros hacemos la verdad. Bien, para contestar tu pregunta,
El Gulag, sí, realmente los números nunca son muy exactos porque tendríamos que ir a algún sitio como muy oficial. Creo que el sitio más oficial de todos es el Libro Negro del Comunismo, y entonces tú has dicho unos números, yo diré unos otros, que también son como bastante fuertes, ¿eh? O sea que los muertos en el comunismo, o sea que en el comunismo murieron entre unos y otros y todos los países comunistas juntos 90 millones de personas, se dice rápido, de los cuales 60 millones murieron en China y 30 millones básicamente en la Unión Soviética, ¿no? También hubo muertos evidentemente en los países de la Unión Soviética, pero bueno, básicamente esto fue en la Unión Soviética. Y claro, pues allí pues, murieron de distintas maneras, en las cárceles y también en los gulags. En los gulags hubo pues, muchísimos muertos. De hecho, no se sabe esto muy bien, pero eran unos campos de exterminio también. O sea que servían para dos cosas. Servían como campos de exterminio y servían también como campos de trabajos forzados, o sea que para que hubiera trabajo gratis, ¿no? para el régimen. Y si siguen existiendo, pues de manera tal como has dicho muy correctamente, no existen desde los años 60 oficialmente, pero ya sabemos que, bueno, que hubo gente en los años 60, en los años 70, tanto en los campos como lo que luego inventaron los soviéticos eran las clínicas psiquiátricas, y las clínicas psiquiátricas era otra manera de castigar a las personas, ¿no? Y bueno, ahora últimamente pues tenemos algunas informaciones también de gente que estuvo en una especie de cárcel, pero que también eran campos, ¿no? Sobre todo las chicas del conjunto misionero, que estas chicas rusas, aquellas que tocaban música en el gran templo moscovita, pues estas chicas fueron a parar a un campo de trabajo forzoso, porque sin duda, ¿no? Ya no las mismas condiciones como las que describo yo, un poquito mejores, pero no mucho mejores. Ignacio, en tu caso, vamos a ir saltando un poco entre temas y demás, aunque tú también has escrito sobre el tema. No sé si quieres hacer alguna aportación al respecto. No, pasa que reconozco mucho de cuenta, pero bueno, a medida que vayamos charlando. En el caso de tu libro, Soles Negros, que la base es el tema de todo esto que se montó del auxilio social, ¿qué tal posibilidad, o sea, qué posibilidades de acceso? Porque, a ver, si recordamos un poco, hasta hace bien poco, ahora no recuerdo, estoy hablando ahora de memoria, esto sí que no lo tengo preparado, ¿no? Pero falleció la monja esta, que todo esto que se estaba investigando, de desaparición de niños y demás. Supongo que esto todavía era la historia que coleaba de todas aquellas del auxilio social de la época de la posguerra. O sea, ¿qué tal acceso tienes tú a fuentes de información que te permitan tocar o palpar un poco una información con cierta objetividad? Bueno, tú estás hablando de Sor María Balbuena. Exactamente, correcto. La monjita que seguramente les sonará a todos ustedes. Bueno, Soles Negros es la cuarta novela de la serie, porque tú sabes que la dura madre de mi trabajo, de mi obra, es la historia, ¿no? Exacto. Siempre he investigado a lo largo de la serie de Arturo Andrade, pues en los diferentes episodios más o menos secretos, que no son muy conocidos, pero que yo creo que son o eran esenciales para conocer el devenir de la historia de España. Comencé con el traslado del Museo del Prado en el arte de Marta Dragones, pasé a la División Azul, que era otro episodio que se pasaba por encima, que ahí yo estaba reconociendo todo lo que estaba hablando Mónica, de la ayuda de los españoles a los alemanes en el asedio de Leningrado. Pasé a la presencia española en la caída de Berlín en 1945, en los demonios de Berlín, y acabé pues, la serie buscando episodios, y este me pareció absolutamente terrorífico, pero para un escritor es fascinante, porque yo me encuentro esta noticia en los años 80, esta monjita que en principio regalaba niños,
pero después te enteras de que los vendía por el 1.000.000 de pesetas de la época, por 6.000 euros. Ella tenía toda una red de paritorios y de contactos, robaba a los niños directamente a las chicas que daban a luz y los vendía. Entonces toda esta historia, que a priori pues, debería haber estado restringida a los años 80, resulta que yo, a medida que voy investigando, y esto, aquí entramos en el tema de la documentación, me pasé muchas horas en la Biblioteca Nacional, hablé con madres que tenían estos problemas, hay unas asociaciones. Entonces, al final te das cuenta que esto es lo que lleva sucediendo en España durante 40 años. Es decir, toda la posguerra española, echando cuentas y tirando por lo bajo, desaparecieron del orden de 30.000 niños. Es decir, es alucinante. Resulta que esta historia, que es de terror, es una historia gótica, la voy a resumir rápido porque no quiero quitarle tiempo a Mónica. Comienza en 1937, la República pierde la guerra, las cárceles se llenan de presos republicanos, de rojos, y en un momento dado alguien toma la decisión de que toda esa masa tiene que formar parte, ser un pilar del nuevo Estado fascista. Esta labor se le encarga a un psiquiatra militar que se llama Antonio Vallejo Nájera, que era el abuelo, no sé si le suena, ¿cómo se llama la cantante mexicana esta chica? La Paulina Rubio. Bueno, pues el chico que estuvo casado es el abuelo, no tengo la culpa de la familia. Pero la cosa es que ese era como el doctor Frankenstein, el tío. Porque yo estuve leyendo los ensayos de Antonio Vallejo Nájera y resulta que este tipo demostró científicamente que el gen rojo existía. Entonces, claro, la manera de lograr que toda esta gente pues, pasara a formar parte del nuevo Estado era separar a los padres y los hijos. Los padres eran la enfermedad y los hijos había que separarlos de la enfermedad. Bueno, esto lo voy a contar más adelante. No, de hecho, solamente como pincelada, el 4 de diciembre de 1941 Franco promulgó lo que llamó la Ley de Desaparición Infantil, que permitía el cambio de nombre de niños, teniendo en cuenta que cuando los niños entraban en el auxilio social solo registraban a las madres. Bueno, pues hacer un seguimiento de unos niños que se les podía luego cambiar el nombre, pues era prácticamente imposible. Bueno, a mí me ha vuelto loco la Operación Canguro. Yo no la conocía. Yo llevo leyendo en un periodo de 1937 en adelante y eso me ha vuelto como loco. ¿En qué año es eso? La Operación Bisonte en el 59, que es de migración española a Canadá, y en el 60 la Canguro a Australia. 61 empieza la migración española a Francia y Suiza y Alemania y se acaba este tipo de... Quiero leer un trocito del libro de Mónica. Vamos a ir saltando, bueno, luego ya buscaremos un punto de enlace. Y dice así, un poco para el sentido del título del libro, Vestidas para un baile en la nieve. ¿De dónde viene en realidad el título? Dice, me fui de casa vestida como para un baile. Llevaba una falda estrecha negra hasta las rodillas, una elegante blusa roja con muchos botoncitos y zapatos de tacón. 2 policías bajaron las escaleras conmigo. Los demás, con el comandante al frente, se quedaron en el piso para registrarlo. Yo descendí a la escalera con una mano en la barandilla cuando uno de los policías se colocó entre el hueco y yo para que quedara junto a la pared. Me sentía como una espía de una película de detectives a la que se llevaban y la situación me parecía emocionante. Cuando hube salido a la calle, pensé en mi madre, a la que un policía también había mostrado una orden de arresto hacía un par de años. Después de la guerra, mi madre había trabajado como enfermera y una vez, hablando por el teléfono que había en el pasillo del piso comunal, le aconsejó a un paciente: intente conseguir penicilina americana, actúa mejor y más rápido que la de aquí. Uno de los vecinos de la comunalca la oyó y la delató. Todas las delaciones iban a misa, no se cuestionaban. El sistema entero se fundamentaba en ellas. La declararon culpable de agitación antisoviética y la condenaron a 10 años en los campos de trabajo. Cuando me vinieron a buscar a mí, mi madre había cumplido ya sus 2 primeros años de condena. Es brutal, ¿no? Es decir, por semejante cuestión, semejante observación, 10 años de condena en campos de trabajo, campos de concentración. ¿Cómo llegas a estas mujeres, Mónica? ¿Cómo accedes y dónde surge un poco el interés de decir esto lo tengo que convertir en un libro? Una vez estuve hablando de viajes, pues estaba en Moscú y un amigo escritor, Shentalinsky, que también está traducido al español, pues me dijo que si quería acompañarle a una reunión de
exprisioneros del Gulag. Y yo dije, es que sí, naturalmente, ¿no? Entonces fui allí y vi, bueno, unas decenas de personas y básicamente vi a mujeres. También había hombres, pero los hombres no se los veía tanto, eran como más como sombras, no reían tanto, no hablaban tanto, en cambio las mujeres eran como más expansivas. Y entonces yo me di cuenta, pero es que sí, yo sé muy poco de las mujeres en el Gulag, de los hombres sabemos mucho más, ¿no? Tenemos testimonios de Solzhenitsyn, de Varlam Shalamov y de otros. Y entonces primero pensé que me interesaría mucho saber algo de estas mujeres, pero también de hombres, que los tenía tan a mano, y poder hablar con ellos, y les pedí una entrevista. Bien, entonces me acogieron en su casa, y después de un par de entrevistas que pensé que sería como para mi propio interés, pensé, no, esto tiene que ser un artículo, un largo artículo, y pedí como más teléfonos. Y al final me di cuenta que no, esto tiene que ser un libro. Y al final pude hablar con varios hombres, que hay varios hombres en el libro también, pero básicamente me concentré en las mujeres porque las consideré como más marginadas por la historia, ¿no? Como muchas veces suele pasar. Y entonces al final pude entrevistar a 6 mujeres en Moscú, mujeres con distintas experiencias, tanto del Gulag como del hospital psiquiátrico del que hablaba antes, y 3 mujeres, una en Londres y 2 en París, ¿no? O sea que personas que habían huido de la Unión Soviética, pero una de estas personas es, además no es rusa, es polaca, y ella me habló de las experiencias de los extranjeros en el Gulag, ¿no? Tanto de mujeres como de hombres. Y por eso me gustó que, bueno, que hay como un abanico de distintas experiencias, también de extranjeros, para que realmente se viera que había extranjeros en la Gulag, que no era solo para rusos, sino también para extranjeros, un poco como lo que pasaba en los campos nazis, porque los campos nazis son más conocidos, y he pensado que luego el lector mismo haría sus propias comparaciones de lo que pasaba con de las diferencias y las similitudes entre el Gulag y los campos nazis. Es que además hubo un montón de españoles en el Gulag y visionarios de la División Azul. Sí. Yo trato el tema en el ciclo de los emperadores extraños. Víctor del Árbol trata el tema también en una novela, tiene el núcleo, uno de los núcleos es ese, nos es muy cercano. Ah, qué bueno, los tengo que leer. Dice José María Ridao, seguramente Stalin mató a más comunistas que Hitler, dice, pero la izquierda ha aplicado siempre una doble moral sobre este tema. ¿Cómo es posible que, dándose estas circunstancias, todos estos millones de muertos, estos campos de exterminio y demás, haya tantísima literatura, películas, ficción, todo sobre el nazismo, y sin embargo sobre el tema de la Unión Soviética y estas cuestiones prácticamente más allá? Por cierto, estamos hablando de que hay como un libro de referencia que es Archipiélago Gulag, y bueno, Varlam Shalamov, sus historias de Kolyma, los relatos que son brutales, que además todos escriben con esa sencillez, una escritura libre de adornos, porque supongo que van a lo esencial. De todas maneras, las atrocidades del estalinismo ya se pudieron conocer en un libro que se titula Un mundo aparte, del polaco Gustav Grudzinski, que se publicó en Inglaterra en el año 1951, 22 años antes que Archipiélago Gulag. En este libro relata los años que él pasó en el campo de Arjánguelsk, al norte de Rusia, y a pesar de las cantidades de traducciones, este libro fue ninguneado y en Rusia y Polonia no se publicó hasta el año 1990. Quiero decir que 20 y tantos años antes de Archipiélago Gulag ya había un libro que se silenció hasta los años 90. Me imagino que el ser Rusia uno de los países vencedores es lo que sirvió para cubrir de un silencio vergonzante o vergonzoso todo esto. Sí, totalmente.
su retórica, sobre su buen papel tanto en la guerra como en su propio país, en el régimen soviético, el régimen comunista, ¿no? Y entonces, claro, muchas personas y muchos intelectuales que se volvieron como intelectuales de izquierdas, con la mejor de las intenciones, adoptaron esta retórica y entonces la repetían hasta las náuseas durante muchas décadas, ¿no? Entonces, generaciones enteras llegaron a quedar impregnadas en esta retórica, ¿no? Aquí en España, además, hubo otra razón, que era una dictadura de derecha. Entonces, cualquier cosa de izquierda estaba vista como muy bien, con muy buenos ojos, que aquello era lo bueno. Entonces, cuando Solzhenitsyn llegó a España, pues no solo que fue ninguneado, sino burlado, ¿no? Como alguien que no dice la verdad, ¿no? Sí, sí. No, sí, aparte quería preguntarte justamente por... Es que es muy interesante lo que acabas de mencionar, porque es un concepto que yo manejo mucho. Vamos a ver. Hay que tener en cuenta, por lo menos yo considero, que el presente no es fruto del pasado. El pasado es fruto del presente. ¿Por qué? Porque el que gana en este caso la guerra es el que escribe la historia, pero esto siempre ha pasado, desde los griegos hasta los romanos, hasta los americanos. Entonces, al final, el relato histórico no deja de ser un cuento que está escrito por alguien que sirve a una serie de intereses o una serie de circunstancias históricas. Y si nos damos cuenta, a medida que pasan los años, según el contexto en el que estemos, sea Guerra Fría, posmodernidad, tal, el relato histórico responde a esos intereses concretos, o a quien paga. Básicamente es eso. Eso se ve, por ejemplo, muy bien en el tema de la División Azul, en la novela El tiempo de los emperadores extraños. La última novela, cuando yo me puse a hacer esta novela, que fue en 2006, la última novela sobre la División Azul se había escrito en los años 50. ¿Por qué? Bueno, y después tampoco era un tema que se hubiera hablado mucho, porque si estamos hablando de los divisionarios, y estamos hablando de los camisas viejas le montaron a Franco del orden de 20 o 30 intentos de atentado. Antes de que fueran absorbidos por las Petit Lajons, entonces era un tema tabú en su momento. De hecho, la División Azul se utilizó para que soltasen gas y mandar la mitad para allá, para que no hubiera problemas aquí, aparte de hacer el pacto con Hitler. Y bueno, pasaron los años, los divisionarios, los falangistas de primera hora se diluyeron y acabaron absorbidos por el régimen, ¿no? Y después, cuando llega la transición, si te das cuenta, sigue habiendo un secretismo sobre la División Azul. ¿Por qué? Porque llegaron los socialistas. Entonces a los socialistas no les interesa hablar de unos falangistas que estaban pegando tiros en Rusia y además con los nazis. En otro orden, hablando también de estos silencios y de los enormes vacíos, ¿no?, que hay en la historia, yo recuerdo, por ejemplo, episodios de la Segunda Guerra Mundial. Si hablamos, por ejemplo, de los demonios de Berlín, que es como cuento los últimos falangistas que estuvieron defendiendo Berlín junto con la división Carlomagno. Si te das cuenta, la división Carlomagno es una división compuesta casi en su mayoría de franceses. O sea, se da la paradoja de que al final la capital del Tercer Reich, del Reich que iba a durar 1000 años, está defendida por franceses, por noruegos, por españoles, por pues todos los países arrendatarios del imperio que intentaron crear, y al final no hay alemanes. Otro episodio que se silencia, que también es muy interesante, porque en la división Carlomagno en Francia nadie habla de nada. Tampoco se habló del colaboracionismo a lo largo de toda la ocupación alemana, ¿no? Y hay otro episodio que a mí siempre me llamó la atención, y hablamos siempre del relato que escriben los vencidos, que es cuando cae Berlín, cuando las tropas aliadas empiezan a tomar Alemania. Sucedió en los dos bandos, sucedió en el bando soviético y en el bando americano, inglés, francés, ¿no? Había unos grupos, los americanos lo llamaron la Operación Alsos, que eran grupos especiales que iban detrás de las líneas americanas. Esto nunca se contó hasta hace poco, que iban aramblando con todos los científicos, gente que a ellos les podía servir para el futuro enfrentamiento con la Unión Soviética, pero también no solo científicos,
sino gente especialista en control y en seguridad, es decir, especialistas de las SS, de la Gestapo, gente de las SE, gente que en principio son criminales de cárcel, tienen que estar todos fusilados en la cárcel, o ahorcados, como los ahorcaban. Estos señores los mandaban, los metían en aviones, a medida que los localizaban en los distintos pueblos de Alemania que estaban escondidos, los mandaban directamente a Washington. Dándose el caso de que toda esta gente después fue los que consiguieron que el programa balístico americano, el programa espacial americano, el programa atómico americano, pues está hecho básicamente por científicos nazis. ¿Te das cuenta? Oppenheimer, tal. Y entonces esto se silenció durante los siguientes 40 años. Los rusos hicieron exactamente lo mismo. Pero claro, ellos son más opacos todavía que los americanos. Que es muy interesante todo esto que no se habla, ¿no? Mónica, tú dices en el libro este de Vestido para un baile en la nieve, cuando tú hablas de cómo las mujeres, supuestamente entramos en tópicos, ¿no? O sea, la mujer es más débil, físicamente hablando, está en un campo de trabajo, en un campo de concentración y deberían de resistir peor, ¿no? Entonces es curioso porque, independientemente de toda la gente que allí desapareció, tú dices que las mujeres soportaron mejor la estancia en los campos por 3 motivos: por su capacidad de percibir la belleza, por apreciar los pequeños detalles de las cosas, por el interés por la cultura, porque la ausencia de libros las obligaba incluso a retener mentalmente poemas o escritos que luego compartían, y por la amistad. Cuéntanos un poco esto, porque parece un poco... Es decir, cuando tú estás en una situación como la que estamos todos aquí, cuesta entender que estos sean argumentos para aguantar la brutalidad física que representa estar en un campo de concentración, ¿no? Entonces, me gustaría que nos hablases de esto, ¿no? La verdad es que precisamente el hecho de que la mujer pues físicamente no es tan resistente como el hombre, este fue uno de los primeros impulsos, además de que la mujer está como más marginada en la memoria colectiva como víctima, pues esta como fragilidad es lo que quería explorar también, ¿no? Y quería saber si realmente si las condiciones eran tan terribles como para los hombres o si no lo eran tanto. Y la verdad es que me di cuenta que no solo que las condiciones eran exactamente las mismas que para los hombres, yo diría que eran peores, porque las mujeres además eran esclavas sexuales. De esto también se habla en el libro, pero de una manera un poco más velada, porque estas señoras no me lo han querido decir explícitamente y he respetado su decisión. O sea que esta es una página terrible, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que después de tanta humillación, a través del trabajo, de todas esas esclavitudes, cómo es posible que yo vi allí aquellas mujeres que estaban sonriendo, tomándose su vino, charlando alegremente? Es lo que me llamó la atención. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que no son unas sombras allí como medio muertas después de lo que han vivido? Pues hablando con ellas, y me ayudó muchísimo el hecho de hablar el ruso, que pude hablar con ellas directamente en su idioma, sentarme delante de ellas a solas, siempre a solas, y entonces dejarlas hablar, muchas cosas que a lo mejor no me servían y muchas otras que sí. Entonces me di cuenta de estas cosas que son realmente casi lo más importante de su experiencia, lo que tú has dicho ahora. La supervivencia. ¿A qué se debe su supervivencia? La supervivencia realmente se debe a que, en el caso de las mujeres, y también entrevisté a algunos hombres y no me encontré tanto con esta actitud, a un cierto optimismo después de concentrarse a ver la belleza. No es que las mujeres llegaran a algún lado y mira qué belleza, ay qué nieve más bonita, ay qué árbol. No, sino que había alguien que quería que
ejemplo, los chamanes. ¿Sí? A veces eran los chamanes los que decían, mira, eres una jovencita, no puedes dejarte hundir por tu ambiente. Mira la nieve, intenta ver lo bello. Y entonces ellas, en lo más terrible, porque realmente las condiciones eran absolutamente imposibles, intentaban buscar los pequeños detalles que fueran bellos. Las puestas del sol, la nieve inmaculada, los árboles muy altos, estas cosas, la amistad. En la amistad encontraron muchísima fuerza, porque la amistad en el Gulag y en general en las condiciones extremas es muy fuerte. Es algo, no es como lo que son las amistades entre nosotros. La amistad es que uno daría la vida por su amigo, ya que son absolutamente incondicionales y más. Y la cultura, lo que has dicho. La cultura es importantísima. Alguna vez se encontró algún libro que normalmente estaba prohibido y entonces la gente se llenaba de lo maravilloso que les aportaba un libro, porque esto los humanizaba, les devolvía la dignidad humana. Y cuando no había libros, cuando no había absolutamente nada, pues había memoria de algo que habías leído antes y que querías recordar durante las largas jornadas laborales, o inventabas los versos, o inventabas un párrafo o un cuento. Y entonces esto las mujeres lo compartían cuando se iban a trabajar, que eran generalmente unas marchas muy largas, o cuando por la noche se lo susurraban las unas a las otras. Y de esta manera, pues la memoria les hacía pasar mejores ratos mientras trabajaban y así entraban en el sueño pensando en algo bello. O sea que eran estas las cosas las que realmente las hicieron sobrevivir. Y claro, las mujeres que estaban mejor preparadas para esto eran las presas políticas, porque generalmente eran mujeres más cultas. Las presas comunes, algunas sí, pero generalmente estaban más preparadas para otras cosas. Es curioso, es como desarrollar una especie de método de terapia a partir de la percepción de pequeños estímulos que te pueden hacer percibir un futuro que es muy incierto, pero a partir de pequeños destellos de luz o intuir la luz al final del túnel, ¿no? Es terrible. Ignacio, en el tema que, volviendo un poco al tema de los niños y demás desaparecidos, ¿tú tienes algún tipo de información o has podido documentarte? ¿Se han podido, o sea, qué sucede? ¿Se han conseguido identificar algunos niños de estos? ¿Qué sucede cuando se identifican? Es decir, ¿cómo reaccionan? O sea, no sé cuál es el proceso después de una vez que se dice, mira, efectivamente esta es una persona que está siendo un niño separado de sus padres y cómo se combina toda esa historia. No sé si tu investigación termina donde termina la novela o... No he llegado tanto. No has llegado tanto. No he llegado tanto. Además no creo que se hayan identificado tantos niños. Porque tú bien decías antes, había dos órdenes ministeriales, ¿no? Que era lo que llaman en Asturias, no sé si es igual, el truco del almendro. Había una orden ministerial de 1940 por la que los niños podían estar con las madres en las cárceles hasta los 3 años y luego pues se separaban, se les quitaban y se inyectaban en los circuitos del auxilio social, que bueno, supongo que todo el mundo lo sabe, pero lo recuerdo. El auxilio social es una institución creada para recoger a los niños, darles de comer, bueno, y aparte pues adoctrinarlos, una educación nacional católica muy violenta, pero por otro lado está la paradoja de que también les dan de comer y les enseñan a leer. Entonces, claro, si no hubiera existido, la institución fue terrorífica, porque las memorias que hay de los chavales que estuvieran dentro meten mucho miedo, los golpeaban, les torturaban haciendo pasar sed, es decir, no hambre, sed, que es como
como el epítome de la maldad, ¿no? A un niño pequeño. Entonces, pero por otro lado, si no hubiera existido, hubieran muerto como miles y miles de niños más, hubieran quedado en la calle, ¿no? Y después tenemos esa primera orden ministerial y después el año siguiente se complementa con otra orden ministerial de 1941 por la que dice que si no se encuentran a los padres o el niño no recuerda quiénes son sus padres o pues se consideran una serie de características que los mismos personajes que legislan consideran o que no son ideológicamente pertinentes, etcétera, etcétera, pues a partir de ese momento al niño se le puede cambiar el apellido y desaparece en un agujero, ¿no? Entonces con eso pues desaparecen del orden de 30.000, como te comentaba antes. Yo lo que investigué más fueron las condiciones en las que vivían las madres y los niños. Pues yo estuve, por ejemplo, en chalés, aquí la Madre del Cordero, la cárcel de Ventas, que eran donde estaban las reclusas, ¿no? Era una cárcel de mujeres concebida para 500 personas. Al final, a mediados de la guerra había como 11.000. Con todo el problema de higiene, yo recuerdo que hay pasajes de la documentación que yo mismo se me ponían los pelos de punta. Ahora me emociono todavía porque es que tenían en la cárcel una habitación donde apilaban a los niños muertos. Y se les morían continuamente de enfermedades, de hambre y tal, y los apilaban en una habitación. Tenías como 100 niños muertos en una habitación, era como una pasada. Y después hay distintos niveles en el círculo, es como el infierno de Dante, son 9 círculos, ¿no? Entonces yo a medida que iba con la documentación bajaba más abajo y me encontraba con sitios donde la violencia no era tan explícita, pero había unas casas que tenían cerca del puente de Toledo, en Madrid, que era en un chalet que yo creo que está en el número 14, no me acuerdo la calle, yo estuve ahí, el chalet existe todavía, que era donde llevaban a las madres a París. Entonces, llevaban a las madres allí, eran chavalas muchas veces, ¿no? De 20 años. Tenían el crío, entonces, en el mejor de los casos, normalmente tenían el hijo y volvían a la cárcel, el crío se quedaba, el bebé. Pero a veces podían quedarse a darles de mamar y les daban y tenían al crío como 1 hora al día o 2 horas al día, pero bueno, eso es un tiempo determinado y después pues se produce la separación, ¿no? No sé, y yo a medida que leía pues era como todo bastante terrorífico, era como lo del Gulag y las consecuencias, es que las consecuencias son trágicas. ¿Por qué? Porque es que, sinceramente, no creo que se recuperaran muchos críos. Claro, es muy complicado hacer una trazabilidad de toda la historia. Es imposible. Estaba mirando si había notado, creo que no lo anoté, pero bueno, tú me lo recordarás. Hijos de ya republicanos que justamente para evitar esto enviaron a sus hijos al extranjero, a Holanda, a Francia, o sea, y se creó una unidad, parece ser que se creó una unidad por parte del gobierno franquista para identificar a esos niños, secuestrarlos y traerlos de vuelta a España para, bueno, por reiniciar ese proceso de reeducación. No sé si esto fue así, además se creó una unidad, porque eso estaba buscando, se ve que no lo anoté al final, que tuvo un nombre específico y en concreto que pretendía eso, o sea, ir a buscar dónde habían llevado a estos niños para devolverlos otra vez al país. Sí, pero yo creo que eso formaba parte de una categoría de los servicios secretos, cuando los servicios secretos mandaban a agentes a cazar españoles fuera, republicanos, iban a cazarlos, estaban escondidos y los volvían a traer a España, pero creo que eso es otra de las categorías de servicios secretos. Sí, así que, o sea, era como era. Cuéntanos un poco, tú estabas hablando, bueno, dices que en esos campos de concentración, en los campos de trabajo había gente que había pertenecido, que había estado en la división azul. ¿Cuál es el proceso? O sea, esta gente, bueno, supongo que fueron... ¿Qué pasó? O sea, la mayoría... ¿Hay testimonio luego? O sea, ¿sobrevivieron algunos? ¿Hay testimonio de algunos? ¿En qué barco volvieron, Víctor, en el 53? ¿Cómo se llamaba el barco? A Valencia, pero no me acuerdo. Sí, es que se quedaron como cientos de españoles se quedaron, ¿cómo se dice aquí? Estancados, ¿no? Estancados. 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 Sí, en el puerto de Valencia, porque se metieron al puerto y ya. Sí.
Se quedaron cientos en los gulags españoles. Y yo creo que hay muchas memorias, hay películas incluso de los años 40, que es Embajador en el Infierno, creo que era una película, no sé, esto es una situación que he manejado hace muchos años ya. Y al final murieron en un barco en el 53 los que sobrevivieron, que debieron ser como el 30 o 40% de todos los que... Las condiciones las conoce mejor Mónica, las condiciones de los virales, pero los españoles aguantaron exactamente lo mismo. Sí. El caso de Barney Shalamov, él terminó, si no recuerdo mal, creo que estuvo como 14 años en campos, de forma intermitente en campos de trabajo, y terminó, por lo que contabas, creo que en un centro psiquiátrico, no sé si terminó ya, si ese centro psiquiátrico ya formaba parte también de esta estructura que tú estabas comentando, alternativa o paralela a esto. O sea, a estos centros psiquiátricos, que por lo que estás diciendo prácticamente todavía están ahí, ¿cuál es la justificación? ¿A quién se envía y con qué excusa? Sí, los centros psiquiátricos existían en los años 70, básicamente. Porque, bueno, cuando básicamente Solzhenitsyn, pero también otros, como los citados de Polaco, Sí. hay algunos ejemplos, aparte de Solzhenitsyn, que revelaron la existencia de los gulags, ¿no? Pues los soviéticos intentaron no enviar a sus personajes más conocidos a los gulags, ¿no? Para que no se supiera en el mundo, ¿no? Porque esto les daría mal nombre. Claro, ellos querían pues gozar del buen nombre que habían creado entre las élites de izquierdas, como hemos dicho antes, hemos hablado de esto, ¿no? Pues querían seguir gozando de esto. Por eso, para castigar a la gente, y es un castigo peor, los enviaban a unos centros psiquiátricos. Entonces, una de las mujeres, tal como he dicho antes, una de las mujeres que he entrevistado estuvo en tal centro. Y ella era una conocida disidente que se llama Natalia Gorbañevskaya. Entonces os diré que Natalia Gorbañevskaya es una canción que, o sea que para esta mujer, la cantante Joan Baez escribió una canción y la cantó en muchas ocasiones. Se llama Para Natalia Gorbañevskaya, ¿no? Y en la canción se dice, si no hubiera gente tan abnegada como Natalia, no podríamos vivir, nosotros no podríamos vivir en el mundo en que estamos viviendo, tan bueno, el mundo no estaría tan bueno en el que estamos viviendo. Bien, entonces, esta Natalia, la verdad es que no había contado su experiencia nunca a nadie, porque era terriblemente traumático, pero yo me empeñé a tenerla. Y bueno, de alguna manera un poco la obligué, era la única vez, porque es que tenía muchas ganas de... Entonces ella casi vomitó esa cosa y luego casi me echó de su casa, ¿no? Pero bueno, pues lo que le pasó a ella, la causa fue que después de la invasión de Checoslovaquia por las tropas soviéticas, de la que se está hablando muchísimo ahora porque es el 50 aniversario de este suceso, pues ella fue a la Plaza Roja a manifestarse con varias personas, con varias otras personas, ¿no? Entonces encerraron a todas estas personas. Natalia no enseguida, porque era conocida como disidente. Entonces esperaron unos meses, además ella tenía niños pequeños, y fue con su niño recién nacido como quien no ha nacido, ¿no? Bien, entonces allí, o sea que la encerraron en ese centro y se trataba allí pues de destrozarles el cerebro. O sea que les daban unas drogas que les producían Alzheimer y bueno, otras enfermedades del cerebro, ¿no? O sea que lo que me contó a Natalia fue que ella, por ejemplo, o sea que vigilaban estrictamente que tú tenías que tomar esta droga, no la podías esconder en algún sitio
hacer ver que la has tomado y no tomarla. Y luego pues tú tenías la sensación, por ejemplo, empezabas a leer un libro y entonces cuando habías leído media página, pues ya no sabías cómo era al comienzo, ¿no? O leías una carta y al cabo de 3 frases pues ya no sabías que habías dicho antes, ¿no? La pérdida de memoria, o sea que tú sabías que te estaba pasando esto, que había gente a tu alrededor que ya se había vuelto casi loca por las drogas, pero sin embargo tenías que ir tomando las drogas que te daban a diario, ¿no? O sea que bueno, ella dijo que era como la peor de las torturas. Ella me dijo que sin exagerar, probablemente un año en el hospital psiquiátrico equivalía a unos 7 años del gulag siberiano, de trabajos forzados, talando árboles o haciendo vías de ferrocarril. Ahora que comentas eso, los distintos grados de somatización de la realidad y del dolor a lo que se enfrenta la gente durante la guerra o durante los gulags. Bueno, todo esto lo cuenta Dostoyevsky en las Memorias del Subterráneo. Sí. A mí siempre se me ha quedado grabada una frase de Dostoyevsky, dice, y además es verdad, dice, no hay nada que destruya más a un hombre que obligarle a hacer algo que no sirve para nada. Entonces, él tenía esa experiencia de estar allí y está acabando para nada, ¿no? Supongo. Yo siempre se me quedo esa frase. Pero hablando de los grados de somatización del dolor y de la crudeza de la realidad, a mí hay una cosa que me llamaba mucho la atención cuando yo hablaba con divisionarios. Yo tuve un problema, porque claro, los divisionarios que eran asturianos la mayoría, todavía unos cuantos y tal. Pero claro, era gente muy mayor. Yo siempre estaba llegando en el último momento antes de llegar hacia los Alzheimer, o antes de que se les fuera la mesa directamente, porque y a veces tenía muchos problemas para hablar con ellos, ¿no? Pero me llama mucho la atención porque había 2 tipos de divisionarios. Había unos que no querían hablarme de Rusia. ¿Por qué? Porque se había pasado el frío, los rusos, el hambre y tal. Pero claro, después había otro tipo que ese era el peculiar, que cuando me estaba contando las experiencias suyas con 20 años en Rusia, y yo cuando lo estaba escuchando, yo creí que había estado en Disneyland París. Sí, el tío me contaba que era la mejor época de su vida. Sí, que había sido, yo supongo que fue una mezcla de, después yo a posteriori, intentar razonar por qué me estaban contando aquello cuando las habían pasado canutas. Quizás fueran 2 cosas. Una, porque en realidad él no me estaba hablando de la guerra, me estaba hablando de la juventud. Claro, tenía 20 años. Yo a los 20 años estaba metido en una discoteca a ver si ligaba algo. Él no, él estaba pegando tiros con los rusos a 40 grados bajo cero. Y parece ser que el hombre pues, lo vivió como una experiencia, gente que muchas veces no había salido de su pueblo, ¿no? Wow. Entonces, y después, por otro lado, yo creo que también es otro fenómeno, que es la adrenalina. Claro, ese señor tenía nostalgia de toda esa adrenalina. Con 80 años, pues bueno, ya no queda mucho, ¿no? Entonces, era fascinante comprobar los 2 tipos en el mismo día, muchas veces. Yo tuve 2 clases de mujeres a las que entrevisté. O sea que un tipo que me dijo que bueno, que era lo peor que jamás ha existido y que nunca más y eso, y las otras me dijeron que si tuvieran otra vida que les gustaría pasar no tanto tiempo como pasaron en la Angola, pero sí a lo mejor un año o 2. Y yo durante mucho tiempo no pude entender esto, porque es un poco como lo que tú estás diciendo. Es que me costó muchísimo, y entonces lo consulté con periodistas de guerra y lo consulté con mucha gente, pero al final creo haberlo entendido, que claro, es que en libertad, después de lo vivido, ellas nunca más han encontrado unas amistades tan fuertes, ¿no? O sea que, ¿sabes? O sea que saber que tú tienes a alguien que sería capaz de dar su vida por ti, es que no, nadie de nosotros seguramente no conoce a nadie. Pero quizás nosotros podamos entender este tipo de amistad, porque en guerra, cuando tú estás con 5 señores alrededor, que son tu vida, depende de ellos, y
y la de ellos depende de ti. Yo creo que ese nexo, ese vínculo es como 50.000 veces más potente de lo que nosotros podamos experimentar en una amistad. Y eso la guerra lo cuenta mucho la gente que está. Y yo creo que hay un sucedáneo de esa amistad, que es en el absoluto de la amistad adolescente que nosotros hemos pasado. Porque ellos, sin haber estado en guerra y viendo que la vida pues, es como es, y la vida es muy complicada y los vínculos son muy frágiles, yo siempre he echado de menos, sabiendo que era falso, la amistad que yo tenía con mis amigos de los 20 años. Cuando estábamos en un Oviedo, salíamos por ahí a armarla y tal, porque era absoluta. Igual es un sucedáneo, pero no creo que sea exactamente lo mismo. Y también hay otra cosa, y es que realmente allí desarrollaron una especie de escala de valores muy bien definida, ¿no? En el Gulag. Y bueno, sabían que bueno, en el primer lugar había la amistad, en el segundo lugar, o bueno, más o menos en los primeros lugares, había amistad, la cultura, la belleza, todo esto que antes has dicho que les ayudaba a sobrevivir, ¿no? Pero como todo esto de una manera tan absoluta que a nosotros nos cuesta entenderlo. Y claro, ellas tuvieron un trauma cuando volvieron a la realidad normal, cuando las dejaron en libertad, ¿no? Claro, entonces muchas de estas mujeres cuando se casaron con hombres que no habían tenido esta experiencia, al final acabaron divorciándose de ellos porque es que había una incomprensión absoluta, ¿no? Y luego se volvieron a casar con alguien traumatizado que a lo mejor a veces un poco las maltrataba por el trauma que tenían, pero era alguien que las entendía. O sea que en mi libro la última frase, no me acuerdo exactamente, pero dice algo así: lo más importante en la vida es que te entiendan. Entonces, no sé, ¿a qué hora empieza la siguiente? Pues ya. Ya. Pues que es como que el tema está casi, iba preguntando y podríamos estar ahí. No sé si nos da tiempo a una preguntita. Mira, allí Víctor quiere hacer algo. Yo tenía una pregunta para Mónica, que me parece muy interesante todo lo que estabais contando. Yo cuando estaba investigando sobre mi novela, sobre el Gulag de Nacino, la isla de Nacino, descubrí la isla de Nacino, descubrí la historia de Ana Akhmatova, no la conocía, y me pareció sorprendente cómo, a pesar de toda su historia, de lo que le pasó a su hijo y todo esto, en el poema este Requiem, el amor que ella destila por su tierra, ¿no? Por Rusia en realidad, ¿no? En el caso de los divisionarios, cuando volvieron en el 53, fueron totalmente ninguneados, fueron totalmente condenados al anonimato, y aún así muchos de ellos siguieron reivindicando su papel en la Segunda Guerra Mundial. Mi pregunta es, estas mujeres que han tenido esta experiencia del Gulag, por ejemplo, ¿cómo viven o cómo han vivido todo el resurgir del culto al stalinismo? Muy mal, yo les preguntaba esto, la misma pregunta les hacía yo a estas mujeres, y bueno, todas están como muy en contra de Putin y todo el régimen maquillado, pero como un poco soviético que han vuelto a introducir. Todo esto lo llevan muy mal, y además es que bueno, ellas están ninguneadas en la Rusia de hoy, porque hay un pequeño fragmento de sociedad que se interesa por los antiguos presos y tal, pero bueno, la mayoría de la gente ha querido hacer borrón y cuenta nueva y olvidarse de los horrores y del miedo de antes, empezar una vida nueva, más consumista y más similar a la occidental, ¿no? O sea que es así, y bueno, aquellas mujeres, bueno, pues estoy muy contenta que algunos de vosotros habéis leído el libro, porque ellas se lo merecen. Los divisionarios volvieron el 2 de abril de 1954 desde Odessa, volvieron 229 de todos los que fueron para allá, que fueron como 40.000, vamos a combatir en el Semíramis. No me acuerdo de eso.
Dicen que quien no conoce su historia corre el riesgo de que se repitan los mismos errores, por lo tanto es conveniente que conozcamos entrada la más inmediata y, a ser posible, un poco la de más allá. Para saber más de lo que aquí se está hablando, en este caso de la autora Mónica Gustova y Ignacio del Valle, tenéis ahí el libro de Vestidas para un baile en la nieve, donde se habla de estas entrevistas a estas mujeres del Gulag, y en el caso de Ignacio del Valle tenéis Soles Negros, donde os comentaba que el trasfondo histórico son estos niños desaparecidos. Por supuesto, de todos los demás autores que hay aquí, están los libros ahí.